Saludos, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quien les habla, Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y estamos en este día del año 1021 para la gloria y alabanza de nuestro Padre que está en los cielos. Abril del 1021. Específicamente es 25 de abril del año 1021, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dirá, no, se equivocó, estamos en el 2021. Pues yo te diría a ti que piensas y estás seguro que yo estoy equivocado. ¿No será que tú estás equivocado? Quiero leer el título de esta enseñanza, pues la pondremos al final, cuando terminemos. Pero quiero empezar leyendo una carta que recibí el día de ayer, me parece. Esta carta fue enviada el viernes. No voy a dar el nombre de esta persona, es un varón de México. Pero ya entrando en la carta, un poquito más abajo, la introducción dice que él es un hombre casado, etcétera, da el nombre de su esposa. Y dice que está buscando bautizarse en el poderoso nombre de Jesús. Y dice, y precisamente hoy hablé con el que es pastor de mi congregación y se habló sobre la doctrina de la Trinidad, y la pone entre comillas. Y dice, y nosotros expusimos lo que hemos aprendido por medio del ministerio en honor a la verdad. Y pues nos dijo que no compartíamos la misma fe y que no estaba de acuerdo con mi esposa y conmigo, dice. Tratamos de explicarle, pero no comprendieron, ya que ellos estudiaron en seminario teológico y tienen su propia postura muy arraigada. Nos comentó que si queríamos tomar los estudios a fondo en el idioma original, puesto que ellos ya estudiaron las enseñanzas del hermano Felipe Canepa, y según su criterio son herejías, y que nosotros hemos sido engañados por un falso maestro. Nos dijo que no podemos servir en la congregación por lo que creemos, y que si no tomamos los estudios que ellos nos proponen, nos invitan a que busquemos a otra denominación que compartan nuestra fe. Esto ocurrió el día de hoy, 23 de abril del 2021, dice aquí. Espero que puedan en algún momento practicar, etcétera, etcétera. Yo hablé con este varón en presencia de su esposa también el día de ayer y me motivó a hacer esta enseñanza porque esto es algo que está sucediendo en muchos hijos de Dios que se han acercado a Dios de una manera evidente. O sea, si hay un factor común en todas estas personas que son hijos de Dios, que tienen este problema de querer bautizarse en el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos y en el nombre en que todos los discípulos bautizaron de acuerdo a las Escrituras. O sea, de acuerdo a las Escrituras, en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 19, por lo menos 4 hasta 5 testimonios en las Escrituras. Todos los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesús Cristo. Y de acuerdo a las Escrituras, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Entonces, cuando este hombre, que es un ejemplo que pongo de muchísimos que han tenido problemas, y yo comprendo a sus pastores, dicen que han visto videos de Felipe Canepa y que ese Felipe Canepa está hablando de herejías y que saca fuera del contexto la palabra de Dios y que tienen otra fe y otra doctrina. Yo entiendo por dónde van, yo sé y los comprendo.
no hay ningún problema. Sé de dónde vienen, por dónde vienen y por qué lo dicen. El problema es que crean confusión en aquellos corazones que se han acercado al Señor genuinamente. Y lo que estaba diciendo es de que el factor común de todas estas personas que han hecho un extra mile, como se dice en inglés, o han caminado la milla extra de acercarse más a Dios, de pagar el precio, como está escrito también, que nosotros no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados conforme a la renovación de nuestro entendimiento. O sea, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, que es vuestro culto racional. O sea que versículos bíblicos para probar de que hay una posición cómoda y una posición que te exige un sacrificio. Y cada hijo e hija de Dios que ha venido a mí con este mismo tema, que les dicen herejes, que se han perdido, que están en otra doctrina, todos y cada uno, exactamente todos, o sea, no he conocido ninguno que esté viviendo en pecado, que esté viviendo alejados de Dios. Por el contrario, el factor común que todos los que me escriben con este mismo problema de que sus pastores no están de acuerdo con, en honor a la verdad, que esto es una herejía, que la tierra gira y da vueltas, porque eso es lo que es, y que hay que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la Trinidad, y se asustan. Yo entiendo por dónde van, pero el factor común de todos y cada uno de ellos es de que son personas que han decidido acercarse más a Dios, buscar a Dios más en lo íntimo, y por supuesto han obtenido lo que han estado anhelando. Al acercarse más a Dios, como dice la palabra, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Venid a mí y aquí estoy, dice el Señor. Entonces todos aquellos que se han acercado, se han santificado con mucha evidencia, con mucho testimonio. Han recibido el bautismo del Espíritu Santo ahí en la soledad de su dormitorio, alabando a Dios. Se han apartado del pecado, han dejado la pornografía. Este mismo varón, eso fue una carta. Y siguiendo con este mismo varón, cuando él escribe, ya no en mi correo, sino pues me contacto con él. Y dice, ya hace tiempo que he seguido sus enseñanzas y por la misericordia de Dios he sido confrontado en mi pecado. O sea, este hombre a cual este pastor le dijo lo que le dijo, que ya escuché las enseñanzas de Felipe Canepa y son una herejía. Bueno, este varón que fue rechazado dice en este texto que hace tiempo he seguido sus enseñanzas por la misericordia de Dios. Está hablando de honor a la verdad. Y he sido confrontado en mi pecado. O sea que todos los años que vivió con esa congregación, con esa denominación, con esa iglesia, con ese pastor trinitario, pues nunca había experimentado esto. Pero da la casualidad que todas las personas que se acercan a Dios, que son confrontados con su pecado, porque aquí dice que dice que él era un drogadicto, que fumaba marihuana día y noche. Pero he sido confrontado por la palabra de Dios por medio de en honor a la verdad, y mi deseo más grande que tengo junto con mi esposa es dejarlo todo e ir por mi país, México, a compartir el evangelio de Jesucristo, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo que me hicieron fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero siempre he sentido la necesidad de hacerlo en el único verdadero nombre de Jesús, y etcétera, etcétera. O sea que muchísimos testimonios del mismo tipo. Gente que se consagra, que busca más a Dios, que deja la pornografía, deja la inmundicia, deja de pecar, comienza a orar, comienza a buscar a Dios, a tal manera que reciben el bautismo del Espíritu Santo, empiezan a fluir en lenguas, en profecía, empiezan a sentir un cambio en su vida, sus matrimonios son sanados, no son más adúlteros, no son más mentirosos,
adoran a Dios con lágrimas, se acercan a Dios y van a las cuatro paredes y se enfrentan con esta clase de pastores que cuando investigan al ministerio de la verdad, no estamos hablando de este ministerio de esta persona, estamos hablando de la verdad de Dios, la verdad. No me interesa hablar de este ministerio, no me interesa hablar de mi persona, me interesa hablar de la verdad. ¿Por qué está pasando estas cosas? Ayer lo llamé junto con mi esposa, él estaba con la suya, con su esposa, y entre tantas cosas que le dije, porque me sentí responsable de este hombre, me sentí verdaderamente con la responsabilidad de tomar esta oveja del Señor Jesucristo, que escuchó su voz, acercarme a ella y recogerla del lugar donde la habían desechado. Y entre tantas cosas que le hablé, le dije, ¿sabes lo que ha pasado contigo? Que Dios usó que pasaras por donde pasaste, porque era parte del entrenamiento, era parte del conocimiento y las experiencias que Él quería que tengas. Pero cuando tú decidiste ir más a fondo, cuando tú decidiste bogar más a fondo, mar adentro, a las profundidades del conocimiento y la voluntad de Dios, cuando tú tomaste esa decisión, Dios vio tu corazón que estabas en serio, y cuando tú decidiste buscarlo más a Él, entonces Él decidió darte más. Como Él dijo, al que le doy algo y es fiel, al que le entrego algo y es fiel en lo que tiene y lo produce más, entonces al que tiene le voy a dar más. Y eso es lo que ha pasado contigo. Tú no estabas contento, tú querías servir a Dios con toda tu alma, dejaste todo, te casaste con tu esposa y los dos quieren servir por todo tu país para predicar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vio eso, Él te dio y te abrió el entendimiento para que lo conozcas a Él. Como Pablo dijo, todo lo tengo por basura con tal de conocerlo a Él. Y créeme, Pablo era abogado, era erudito, conocía la Torá de memoria, era irreprensible, era de una clase alta, de una jerarquía y de un intelecto pues mucho más alto que lo normal. Pablo, Saulo de Tarso, era un hebreo de hebreos, era irreprensible conforme a la ley, era un erudito y no solamente era un santurrón, sino que guardaba la ley. Sin embargo, él dijo, todo lo tengo por basura, lo único que quiero es conocerlo más a Él. Entonces, cuando las personas deciden conocer más a ese Dios bendito, entonces ese Dios bendito se les va revelando y se encuentran con esta verdad que hay un solo Dios. Grandes noticias, como si nadie lo supiera, sí seguro. Entonces le tocan su ídolo de la Trinidad y saltan. Y yo entiendo a esas personas. Pero yo no he conocido ninguna persona. Y si alguno ha conocido, pues que me escriba para conocer una. Pero no he conocido a ninguna persona que haya sido cristiano, que haya estado yendo a la iglesia y que de repente se le reveló la doctrina de la Trinidad, que hay tres personas distintas y separadas y que cada una es Dios. Tres personas distintas y separadas. Y la tercera persona es el Espíritu Santo, y que es una persona. Yo pensé que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y no que es otra persona separada de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, pero resulta que es la tercera persona. Entonces yo no conozco ninguna persona que haya dejado el pecado, la pornografía, la mentira, que se haya santificado, que haya recibido el bautismo del Espíritu Santo, que estén en plena comunión con Dios, lleno del Espíritu Santo, porque un día entendió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esa revelación le transformó la vida. No conozco ni uno, pero sin embargo conozco a muchísimos que han estado en la iglesia 20 y 30 años, que han estado con la Trinidad para arriba y para abajo, hasta que un día empiezan a buscar más y más a aquel Dios bendito, se les revela el Padre, y el Padre, cuando se les revela, les muestra quién es. Que no hay nadie que pueda conocer al Padre, solo el Hijo. Y no hay nadie que conozca al Hijo, solo el Padre. Pero cuando ese Dios bendito se revela y lo conoces y empiezas a amarlo más, te encuentras
con un montón de religiosos, fanáticos, evangélicos, cristianos, pentecostales o como quiera que se llamen, porque yo estaba igual, te encuentras con una pared. Y cuando miras la vida de aquellas personas, están viviendo y practicando el pecado como cualquier persona. Entonces cuando tú te miras y dices, Dios mío, pero yo no quiero hacer esto, quiero santificarme más, como dice tu palabra, entonces tú te conviertes en un hereje para ellos. El Señor Jesús nunca habló de la Trinidad. En toda la Biblia nadie habló de que hay 3 tronos y 3 dioses. Pero claro, es patética cada una de las escrituras que citan para demostrar que sí hay una Trinidad. Oh, sí, hagamos al hombre, hagamos, sí, seguro. Ahí está el Papá, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí no está el Papá, el Hijo ni el Espíritu Santo. Ahí está la palabra de Dios que dice, hagamos. Dios hablando, hagamos a su ejército celestial, que son millones y millones de ángeles. ¿Cuál es el problema con eso? Descendamos y confundamos. Dios hablando como cuando hablaba a toda su corte en el ejército celestial, como en el libro de Job, en el capítulo 1, que vinieron todos los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás y comenzaron a tener diálogo. Pero ellos interpretan, hagamos, ahí está la Trinidad. ¿Dónde está la Trinidad? O sea, es una fantasía, es una falacia, es un hechizo. Y en esta vez estoy enseñando en honor a la verdad, el problema que esto tiene en el corazón de los hijos de Dios, que se frustran porque se acercan más a Dios, dejan el pecado, avanzan más al reino de Dios, a conocer al verdadero Dios y se encuentran con un montón de pastores que patéticamente tienen una vida sin fruto y vienen a decir que están en una doctrina equivocada porque sacan fuera de contexto las escrituras. Bendito sea tu nombre, Padre. Y lo que más hacemos es justamente eso, guiarnos por las escrituras. Entonces fue la introducción. Quiero ir a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la motivación de esta enseñanza? La motivación de esta enseñanza es que alcancemos la salvación. Y alguien podrá decir, alcanzamos, no, pero yo ya soy salvo porque yo creí. Y pueden usar el famoso versículo de Efesios capítulo 2, verso 8, me parece, que dice más o menos así, Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces sacan un pedacito de toda la carta de Pablo que escribió a los que estaban en Éfeso, que tiene 6 capítulos, sacan un pedacito de la carta y citan, porque por gracia sois salvos. Hermanos, nosotros ya somos salvos por gracia. Y sacan el versículo fuera de contexto, o mejor dicho, lo sacan de todo el contexto para su teología, ¿no? Y que Felipe Canepa habla herejías y que tienen otra doctrina. No, los que tienen otra doctrina son ustedes, que creen en la Trinidad. Eso no existe en las Escrituras. Hay un solo Dios. Un solo trono en el cielo establecido, uno solo sentado, uno solo el que tiene toda la gloria, todo el imperio, el poder es de uno solo. Y es el que creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Así que el problema no lo tengo yo, lo tienen todos aquellos que no han entendido porque no han recibido la revelación de Dios. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra y hablaba del Padre, Padre te alabo, el Padre es mayor porque nadie conoce el tiempo, solo el Padre, ni el Hijo, ni los ángeles. Entonces como leen eso, el Padre es otra persona, no, porque no se les ha revelado. El Señor hablaba en parábolas, cosas escondidas, hablaba cosas naturales, hablaba de la tierra, de la semilla, del agua, de las nubes, del Padre, de la madre, hablaba del vientre. O sea,
Pero claro, habla del Padre, entonces el Padre está allá y el Hijo está acá. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el nombre del Padre? No, si hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre? Respóndeme, tú sabio que conoces. Dime el nombre del Padre. Y alguno va a decir, oh Jehová, oh sí, Jehová. ¿Y cuál es el nombre del Hijo? Jesús, van a decir. Y entonces, ¿por qué no bautizas en el nombre de Jesús si te están diciendo bautiza en el nombre del Hijo? ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. Ok. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Oh, el nombre del Espíritu Santo es el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo es el Espíritu bendito santo de Dios. La pregunta es, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? O sea, el hechizo es tan grande. ¿Qué es lo que produce? El hechizo lo que produce es que no conozcas la verdad. Porque esa verdad es la que te puede libertar, como está escrito, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en el contexto correcto no es para que, conocerás la verdad y ya no vas a ser pobre, vas a tener prosperidad porque él siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos enriquecidos, así que siembra $100 y vas a recibir $2,000 o siembra 100 y... No. Este versículo, conocerás la verdad y la verdad te hará libres, tiene un solo contexto y es el contexto en que nuestro Señor lo dijo y lo declaró. No me inventes. Este contexto está hablando de la verdadera libertad que Dios te va a dar cuando lo conozcas a Él, porque Él es la verdad. Cuando tú conozcas al Creador, vas a conocer la verdad. Y cuando conozcas la verdad, vas a ser libertado del pecado. Ese es el contexto de esta bendita palabra. Y eso es lo que está sucediendo a la gente que está buscando de todo corazón a Dios, que se encuentran con la verdad misma, que es el Señor Jesús como Señor y Dios, como el único Rey de Reyes, como el verdadero Dios y la vida eterna, como el único. Entonces, ¿qué pasa en sus vidas? Quedan santificados, empiezan ya a ser hijos de Dios, como está escrito. Aquí en el capítulo 8 de Juan, le estaba hablando a los judíos que habían creído en Él. Y el Señor les dijo, ustedes son de su padre el diablo, porque los deseos de su padre quieren hacer. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos defendiendo a las ovejitas de nuestro Señor Jesucristo que se han acercado al Dios verdadero y la vida eterna y que están siendo rechazados por los trinitarios, del cual yo era uno de ellos. Porque no sabía ni entendía lo que estaba hablando. Pero quiero que estén bien firmes en la fe y a todos aquellos que se dicen ser trinitarios, prestan atención y dime tú, demuéstrame que yo estoy equivocado si lo que yo estoy diciendo es el contexto correcto en el que el Señor Jesús habló. No mientas. Si tú contradices esta palabra, eres un hijo del diablo, porque el único contexto de Juan capítulo 8 verso 32 es el que yo estoy hablando, el que el Señor dijo. El contexto de la libertad es en base a la libertad del pecado. Nada de otra cosa. Entonces, ¿por qué estoy hablando con tanto denuedo y con tanta energía? Porque estoy cansado de que los que son esclavos del pecado pues no tienen otra que llamar a todos para decirles, no, eso no es verdad, porque ellos mismos son esclavos del pecado. Pero vamos a ver por las Escrituras cómo podemos alcanzar la salvación y no sacar Efesios 2:8, por gracia sos salvos por medio de la fe y esto es un don de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe, y ahí viviendo como un demonio. Lee las Escrituras en todo su contexto. Y todo esto lo vamos a unir con la doctrina de la Trinidad y para que te des cuenta que tú estás en la verdad. Voy a leer, como dije, Juan, las palabras de nuestro Señor Jesucristo en versículo 15. Voy a leer el versículo 4 con el título Alcanzar salvación. Dice, estas son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo un hermano, un salmista, que nació en un hogar cristiano,
y por su testimonio un hogar lindo, un hogar cristiano de un padre y una madre cristianas, de esos ejemplares, y gloria a Dios, pero pues en una iglesia tradicional. Y ellos le dieron los primeros rudimentos, la vida cristiana, eran verdaderamente una familia ejemplar. Y este varón da su testimonio. Él estuvo toda la vida en el Evangelio, pero cuando conoció esta verdad de que no hay una Trinidad, él reconoció y dijo: yo antes me relacionaba con Dios medio raro, o sea, yo hablaba de Dios, pero pensaba en los salmos, en Isaías y todo, y lo veía a Jesús como un profeta más, así como Abraham, Moisés. Jesús era como que, sí, como que no lo veía como Dios, pero ahora que ha venido a este entendimiento, cuando habla de la palabra, Dios está hablando del mismo Señor Jesús. Y por eso Pablo decía: el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo está envanecido, no sabe nada. Por eso Juan, el capítulo en 2 de Juan, verso 9, dice: el que no permanece, sino que se extravía de la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Y acá está hablando Dios. Permaneced en mí, dice el Señor Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano o las ramas no pueden llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, subrayen lo que dice ahí: así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, ¿quiénes somos nosotros para decirle a la gente: ya creíste? No, ya eres salvo. No, no es por obras. Mírale, para que nadie se gloríe, porque no te vas a ir al cielo porque te portas bien. No, es por obra. Ya Él murió y te salvó. Ya eso es por gracia. Sí, sacan esta palabra verdadera, la sacan de todo su contexto y botan todo y se quedan con esto. No, así no es. El Dios bendito está diciendo aquí bien claro: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, se muere si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecéis en mí. Quiere decir que hay que permanecer en Él. Oh, sí, hay que permanecer. ¿No sabían eso? Ok. Si no sabían, vamos a Romanos capítulo 6. Estamos aquí hablando y predicando el verdadero evangelio, hermanos. Romanos capítulo 6, verso 22. Dice: voy a leer el que sigue. Miren, voy a sacarlo del contexto un poquito para que vean qué bonito se ve. Miren lo que dice el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow, qué lindo versículo. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese versículo? Porque la paga del pecado, ¿no? En esos folletitos para convertir. A ver, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay ni uno solo bueno, ¿no? Si confesaras con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo. O sea, ¿cuántas veces hemos pensado y hemos usado esas escrituras para evangelizar? Pues lo que se ha ganado y el fruto de toda esa evangelización son personas que entran, están contentos por un tiempo y después siguen viviendo como demonios. Yo era uno de ellos por 35 años en la iglesia evangélica y era un pervertido adúltero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos hablando de lo que dijo el Señor. Tú eres salvo mientras permanezcas unido a mí. Si no, estás frito. Esa es la verdad. Entonces, y estamos enseñándola aquí. En Romanos 6, 23, lo que acabamos de leer, dice: porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Ay, qué lindo, qué lindo. Sí, pero lee el 22. ¿Qué dice el 22? Mas ahora habéis sido libertados del pecado. Esto. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál es la verdad? Que cuando el Señor Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el arrepentimiento para perdón de pecados y bautícelo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
ellos entendieron, el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Por eso digo, en el nombre, un nombre, no hay otro nombre dado a los hombres. Entonces, ¿qué tanto problema se hace la gente y los eruditos, incluyendo a un tal César Vidal, que yo lo admiro porque es un erudito, pero el pobre infeliz es digo infeliz porque no se le alumbró. O sea, es un erudito tremendo, es un historiador, pero está creyendo en el Papá, en el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, 3 personas. ¿Cómo es eso? Tú tienes 3 dioses. No, hagamos, ahí dice hagamos, el hombre. Ahí están los 3. ¿No? Ahí vino la paloma volando, ahí está el uno. El Señor Jesús en el agua, en el Jordán, ahí está el Hijo. Y la voz, ahí está Dios. Ni siquiera lo más elemental de la naturaleza divina, que Dios es todopoderoso y puede hablar a 1 millón de personas en 1 millón de lugares a la misma vez si le da la gana. Pero no, acá hay 1, acá hay 2. Dios no puede. Acá ya está 1, 2 y 3. O sea, no puede ser lo mismo. Si tiene que ser separado. Ni lo más elemental. Entonces, ¿cuál es la verdad? Nuestra salvación, hermanos, es si es que permanecemos en Él, por si acaso. Sí, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Por eso dice, ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, y ahí bien dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea que para que nosotros experimentemos la vida eterna, tenemos que ser siervos de Dios, viviendo como Dios quiere, teniendo fruto de la santificación y después permaneciendo en Él hasta el final, entonces vamos a tener la vida eterna. Otro testimonio, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5. Otro testimonio, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5. 1 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 9, a ver, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Oh, no era que ya la habíamos alcanzado, no. Vamos a alcanzarla. Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo. ¿Qué vamos a obtener? Léanlo. Vamos a obtener el fin de nuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? El final de nuestra fe es la salvación de vuestras almas, dice el Señor. El Señor Jesús lo dijo. Así como la rama no puede dar fruto si no permanece en mí, así también ustedes si no permanecen en mí. O sea que hay que permanecer en el Señor hasta el final. El que permanezca hasta el fin ese será salvo. Entonces, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, tercer testimonio. Colosenses capítulo 1. Y verso 21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, hacíamos en otro tiempo, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles. O sea, wow, santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. Miren, y lean el versículo 23. Si es que permaneces en Él.
Oh, Felipe Canepa es un hereje y saca los textos fuera de contexto, sí, seguro. Te voy a enseñar a ponerlos bien en contexto. Tú que pastoreas. ¿Por gracia soy salvo? Sí, seguro, por gracia. ¿Es un don de Dios? Seguro que sí. Si es que permaneces hasta el final. Para presentarnos, o sea, Él derramó su sangre, como dice aquí, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Verso 20. Si en verdad, verso 23, permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Cómo la ven? Si es que permaneces en el Señor. Esa es la verdad. Ahora, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, él dijo una palabra que siempre la tengo presente. El verso 16 dice la palabra, porque no me avergüenzo el evangelio. Yo no me avergüenzo tampoco el evangelio, porque es dunamis de Dios. Es poder de Dios. Pero es poder de Dios ¿para qué? Poder de Dios para cantar coritos, para poner música y colores y leer la Biblia, para predicar y reunirse los domingos, hacer reuniones de mujeres, de niños y escuela dominical. Todo eso está bien. Pero que yo sepa, el apóstol no se avergonzaba, y yo no me avergüenzo de este hermano que me ha escrito, como muchos me han escrito, diciendo que quieren bautizarse en el único nombre y que le han dicho que son herejes porque hay que bautizarlos en la Trinidad y los han desechado como si fueran herejes. Y cuando ellos se acercan, pero escúcheme, ya no veo pornografía. ¿Qué importa? Pero ya no me masturbo, ya no peco. ¿Dónde te has metido? O sea, debe estar en una secta. Quiero bautizarme en el único nombre. Quiero bautizarme en el nombre de Jesús. No. Acá bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ese es el nombre de Jesús, el nombre del Padre de Jesús, el nombre del Hijo de Jesús. No, así no. Entonces no tienen a dónde ir. Entonces, este varón me escribe hace unos días. Y Dios, una carga total en mí, me enseñó, tengo que llamarlo, tengo que comunicarme con este hijo tuyo que se acercó a ti, tú le revelas más de ti y ahora está siendo desechado por la iglesia, la Gran Ramera, que prácticamente la Ramera es la misma iglesia que se prostituyó. Entonces, tengo la responsabilidad, porque él dijo que cuando él venga, el príncipe de los pastores recompensará a cada uno. O sea que hay pastores. Pues la palabra de Dios dice, acordado de vuestros pastores. Estar sujetos a ellos. Como Pablo dijo, si para otros no soy apóstol, pero para ustedes soy apóstol. Pues si Pablo, pues algunos sabían decir que Pablo, nada que ver, Apolo, nada que ver, o sea, apóstol, no. Felipe Canepa, pastor y tal, nada que ver. Tú nunca has sido pastor, a mí me lo han dicho. Gente muy cercana a mí me han dicho, Santiago, Felipe, tú no eres pastor. Pues, como dijo Pablo, si para ti no soy pastor, para otros sí soy. Así que, muy bien que yo no sea tu pastor. Qué bueno que yo no sea su pastor. Pero para otros lo soy. Entonces, para este varón que me escribió, que lo desecharon, porque cuando conoció la verdad fue libertado, y cuando quiso decir soy libre y todo lo desecharon. Pues tengo que recogerlos, los que Dios me está entregando. Porque yo no me metí a las cuatro paredes para quitarle ni una oveja a nadie. Ni pretendo predicar el evangelio donde otro haya predicado. No quiero poner y predicar a Cristo con un fundamento ajeno en otro lugar, para nada, no me interesa en absoluto. Y gloria a Dios que todavía no me han invitado a cuatro paredes. Una vez me quisieron invitar y le dije, oye, ¿tú has escuchado lo que yo predico? No, escucha primero. Y de ahí no me llamaron.
No me llamaron, ni necesito, porque la mies es mucha. El campo está blanco para la cosecha. ¿Cómo están metiendo ahí a robarle a las ovejitas de que las trasquilan y le quitan todo su dinero maldiciéndolas porque si no diezman, malditos son? Dios mío, Dios tenga misericordia del alma de todos esos que están maldiciendo a la gente por no diezmar. De verdad que recibirán mayor condenación. Tengan cuidado. Ok, ¿por qué menciono todo esto? Porque el apóstol no se avergonzaba del evangelio por una razón, porque era el poder de Dios, pero para salvar. ¿Salvar de qué? De esto. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Salvarte de una vida pecaminosa. Justamente el fruto de nosotros es la santificación y nuestro fin es la vida eterna. Ahí estamos, alcanzar salvación. Entonces, vamos a ver aquí. En este mismo contexto, que él no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para salvar, porque en el evangelio la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Otro famoso versículo, el justo por la fe vivirá, el versículo de Martín Lutero. Pero ahí no queda el versículo, el justo por la fe vivirá. Si lees el siguiente versículo dice, porque, o sea, está unido, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo pecado e injusticia. O sea, en otras palabras, dice aquí, el justo va a vivir por la fe. El evangelio es poder para salvar, gloria a Dios. Es un don de Dios, gloria a Dios. Pero allí nomás dice, porque la ira de Dios, porque el fuego de Dios es contra quién? Pues con los que están practicando el pecado. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Somos salvos o no somos salvos? Que la verdad es completa. No me avergüenzo porque el poder de Dios para salvar. Esta gente que me escribió y muchos, que Dios los salva porque sus vidas están manifestando lo que se supone tiene que manifestarse, sin mancha, irreprensibles delante de Él, como dice la palabra. Están viviendo así, sin mancha, irreprensibles, están viviendo delante de Dios, así como los quiere. Y Dios dice, bueno, permanece allí. Esta gente está permaneciendo en esa manera y lo están desechando porque son raros entrar a una secta. ¿Cuál secta? De que dicen que solamente hay un Dios. Ahora, ¿por qué he mencionado esta carta que lo están desechando? Porque no quieren bautizarlo en el nombre de Jesús, sino en el nombre de la Trinidad. Voy a unir el hecho de que no debemos avergonzarlos de haber conocido la verdad, de que tenemos que conocer que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el que es, y que cuando la palabra de Dios dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar, lo que importa aquí es la salvación del alma, el fruto de la santificación, pero como fin, como el término final es obtener la salvación de nuestras almas. Entonces, para obtener eso, que es lo más importante, tenemos que permanecer hasta el fin. O sea, en otras palabras, lo que importa es lo que este varón ha recibido la salvación, está viviendo esa salvación, la cual tiene que cuidar, como está escrito, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, en 2 Corintios 5:17, el famoso versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ese famoso versículo, ¿no? ¿De qué está hablando? De que el evangelio o la libertad que Dios nos da es para una sola cosa, para salvarnos. Pero ¿cómo se produce esa salvación? Cuando nos convertimos en una nueva criatura, cuando nacemos de nuevo. ¿De qué sirve ir a una iglesia, una denominación y no ha habido un cambio, no ha habido un nuevo nacimiento? Entonces no has tenido o no has obtenido la verdadera salvación. No te confundas. O sea, que el evangelio es poder, pero para salvar. ¿Y cómo se manifiesta esa salvación?
siendo una nueva criatura. Siendo una nueva criatura. Entonces, otro versículo para confirmar lo que estamos hablando, por ejemplo, es en Gálatas capítulo 6, el último capítulo de Gálatas, capítulo 6, lo mismo. ¿Cómo sabes que eres salvo o que Dios te salvó por medio de la fe? Pues ahí está el versículo 15 y 16 que dice, a ver, Gálatas, perdón. Dice el versículo 15, porque en Cristo Jesús, o sea, en otras palabras, cuando estás en Él, cuando eres salvo, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. O sea, ¿qué es lo que importa en el reino de Dios? ¿Qué es lo que importa cuando entras al cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que importa cuando entras a la iglesia? ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que a Pablo no le daba vergüenza porque era poder de Dios? Esto es el nuevo nacimiento. O sea que, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En otras palabras, lo más importante a este varón que me escribió, le puedo decir, eso es lo más importante. Eres una nueva creación. Ibas a la iglesia por 20 años, a la iglesia trinitaria. Te bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero vivías como cualquier pecador. O sea que no había una nueva creación. Por eso dice que el evangelio es poder, pero para salvar, para salvación. En Jesucristo, ni la circuncisión ni la circuncisión, eso no discutan de eso. Lo que importa es si eres salvo o no. ¿Y cómo saber? Pues eres una nueva criatura. Antes veías pornografía, ya no vives. Antes eres un mentiroso, ya no eres mentiroso. Eres un ladrón, ya no eres un ladrón. Y esa es una manera de vivir normal, sin estar padeciendo, deseando hacer los deseos del diablo. No, la libertad que Dios nos da, que no queremos hacer los deseos de nuestro Padre como era antes. Pero hemos pasado de muerte a vida, de la potestad del diablo al reino de Dios. Queríamos hacer la voluntad del diablo antes, pero ahora queremos hacer la voluntad de Dios. Eso es una nueva creación. De cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. No lo puedes ver, no puedes entrar. De eso se trata. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación, una nueva criatura. O sea que lo que importa es eso. Entonces, y voy a terminar glorificando al Señor en Apocalipsis capítulo 7. Antes de ir a Apocalipsis vamos a Pedro 4. Primero Pedro 4 y después Apocalipsis 4:11 dice, a ver, si tendría un auditorio de muchas personas sentadas ahí, y vamos a imaginarnos que la tengo, les preguntaría a todos ustedes, les preguntaría, ¿a quién pertenecen la gloria y el imperio? ¿A quién pertenecen la gloria y el imperio? Respuesta, a Dios. Pues muy bien, vamos a leerlo. Capítulo 4 de 1 Pedro, verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Wow, ¿quién va a ser glorificado? Dios. Pero Dios va a ser glorificado por Jesucristo. De ahí la gente se confunde. Oh, ahí está Dios el Padre y acá está Jesucristo. No. Acá el único que es glorificado es Dios. Para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ok, aquí le pertenece la gloria y el imperio, por favor. Ahí lo dice, a Jesucristo. O sea que, ¿a quién le pertenece la gloria y el imperio? A Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el problema con el papá y el hijo? El problema
es que el Señor hablaba cosas naturales y no entendía la gente. Entonces no podía hablarle de las celestiales porque jamás le iban a entender. Él salió de Él. Por eso que es hijo. Salió de Él. Se hizo carne. Entonces, pues estimó conveniente de decir a ese misterio, el misterio de Cristo, el misterio del Padre y de Cristo, el misterio del Evangelio. Pues le dijo, bueno, voy a llamar a ese que tomó un cuerpo, hijo de Dios, porque salió de Él. Y entonces ya la gente, ahí está uno y ya está el otro. Y el tercero vino después, ¿no? Vino volando y ahí está la tercera persona. Yo estoy un poco indignado porque han humillado a todos aquellos que se han santificado, aquellos que han buscado de corazón, y Dios los está llamando a su servicio y los están desechando. Pues el Señor te está recogiendo para que le sirvas de todo corazón. Y ahí mismo, en 1 Pedro, de la siguiente hoja, el capítulo 5, el verso 10, dice: mas el Dios de toda gracia. ¿Cuál es el Dios de toda gracia? Que yo sepa, hay uno solo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Sí, porque no hay forma de conocer a Dios sino por medio de la revelación de Dios a los hombres. No hay forma de conocer a Dios si no es por la forma que Dios se manifestó a los hombres. Olvídate de Mahoma, de Buda, de Hare Krishna, todos esos son dioses falsos. Dios habló muchas veces de muchas maneras en otro tiempo, pero en estos postreros tiempos Él habló por el Hijo. O sea, ¿qué significa eso? Que Él habló cuando Él vino, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice: el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. ¿O qué? ¿A quién es la gloria? Pues léelo, a Jesucristo, a el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Él, dice, te perfeccione. A Él sea la gloria. O sea que, ¿de quién es la gloria? Del único. Y para terminar, vamos a Apocalipsis capítulo 7. La famosa separación del Padre y del Hijo. ¿No? Dos personas distintas. El Padre es mayor. Nadie conoce la hora, solo el Padre. Entonces se fabrican, como no lo logran entender, pues se fabrican un montón de historias. Pero como el Señor dijo que nadie conoce solamente al Padre, ni aun los ángeles. Hermanos, lo que eso significa que el tiempo y la sazón, el cronos y el kairos de cuándo van a suceder las cosas, el momento y el tiempo exacto, solamente lo conoce el único bendito Dios, nadie más, ninguna criatura, ningún ángel, solo lo conoce el Dios Altísimo. Eso es todo lo que significa que el Padre es el único que lo sabe, ni el Hijo lo sabe. ¿Por qué? Porque el Padre es el Dios majestuoso, glorificado, sentado en su trono, lleno de gloria. En esa condición es que nadie más lo sabe. Pero la gente lo tiene, ¿no? Que el Hijo es menor y el Padre es mayor. O sea que en la mente de la gente es un Dios menor, el Hijo, Jesús, y el Padre un Dios mayor. O sea, inconscientemente, eso es lo que hay en las mentes. Pero vamos a destruir ese argumento con la espada de la palabra de Dios. Yo justo aquí, al principio había hablado de una espada, y esta es la espada de dos filos que voy a usar porque verdaderamente quiero penetrar y cortar a ese demonio mentiroso. Y la voy a usar ahora. Vamos a destruir ese argumento que se ha levantado en contra del conocimiento de la verdad.
Como está escrito, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez y toda imaginación y llevando cautivo todo pensamiento, toda doctrina y toda mentira a la verdad de la palabra de Dios. Y vamos a demostrar por la palabra de Dios que no hay 2 ni 3 personas en la divinidad, que hay un solo Dios y uno solo sentado, y que a uno solo le pertenece la gloria y el imperio. Capítulo 7, Apocalipsis. Versículo 11, empezando. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Del trono, no de los tronos, del trono. Y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron. A ver, subrayen ahí. ¿Adoraron a quién? ¿Adoraron a quién? Por favor, léanlo. Adoraron a Dios, al cual le pertenece, como leímos, la gloria y el imperio. Lo leímos claramente. En 1 Pedro 4:11, a quien le pertenecen la gloria y el imperio, al único, a él sea la gloria y el imperio, al único. Y aquí se postraron los ancianos, los seres vivientes, los ángeles, y adoraron ¿a quién? A Dios. Hasta ahí está fácil, ¿no? Oh, sí, es que hay un solo Dios. Ok, muy bien, hay un solo Dios, ¿cierto? Sí, pero en 3 personas distintas. No me vayas para allá. Adoraron a Dios. Ok, sigamos. Diciendo, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro, ¿qué? Nuestro Dios. ¡Wow! Por los siglos. Hasta ahí está muy bien. Se postraron delante de Dios, y que toda la gloria, la fortaleza, el imperio, todo le pertenece a Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! Hasta ahí está todo bien. O sea, hasta ahí está todo bien. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Otra vez el mismo trono y el único bendito Dios que le pertenecen la gloria y el imperio. Hasta ahí estamos bien. O sea, estos que salen de la tribulación están delante del trono, del mismo trono que habló en el verso 11, que se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Quiere decir que cuando adoran a Dios hay un trono, y cuando están delante del trono están adorando al único Dios que hay allí en ese trono. Entonces, hasta ahí todo está bien. Dice, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono, hay uno que está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Quién es el que está sentado sobre el trono? Pues ahí lo hemos leído 1, 2 y 3 veces. El que está sentado es Dios, al que le pertenecen la gloria y el imperio. Entonces, ¿qué más dice ahí? Y dice, él extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Quién? El que está sentado en el trono, que es Dios. Le dice, él extenderá su tabernáculo. Ya no tendrán más hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Dios que está extendiendo su tabernáculo, dice, porque el Cordero. Uy, un momento. El Cordero, yo pensé que era Dios. Pero un momento, ¿en qué momento apareció el Cordero? Pues que yo sepa, se postran, toda esa gente se postró delante del trono y adoraron a Dios. O sea, era Dios que estaba ahí. Y luego decían, pero delante del trono de Dios. Y entonces este Dios extiende su mano y le dije, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono. Oh, pero un momento. El trono está Dios, y ahí todos se postran delante de Dios.
Pero resulta que ese Dios extiende y resulta que el que está extendiendo es el Cordero. Porque el Cordero está en el medio del trono. Porque el Cordero que está en medio del trono, medio del trono, está en el mesos. Esa es la palabra griega. Está en el mesos, en el medio, en el centro. Los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas. Y Dios enjugará toda lágrima. O sea que el Cordero está en el medio. Él es el que lo pastorea, Él es el que lo guía a aguas de vida, pero el Padre es el que va a enjuagar. O sea, ahí esa doctrina, ¿no? Bueno, esa doctrina la voy a reventar y la voy a cortar en el nombre de Jesús, así, como si fuera un demonio que lo estoy viendo. Ese demonio ahora mismo te corto la cabeza y ya está, frito estás. No hay dos. El Cordero es el Dios mismo que se sacrificó. El Cordero es el Dios sacrificial. Es el Dios que salió de Él y se hizo carne. Bendito sea su nombre. Y esa verdad es la que liberta. Bendito sea el nombre del Señor. Y me gustaría que no solamente estas personas, sino que todos los pastores salgan de su hechizo y todos se conviertan al verdadero Dios y la vida eterna. Y mire lo que dice para terminar el versículo. Este es el otro versículo. Oh, sí, por supuesto. Lo que habíamos leído aquí, el versículo 7, el 17, porque el Cordero que está en medio del trono. Segundo testimonio, Apocalipsis 5, una hoja antes, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono estaba en pie un cordero como inmolado. Y que yo sepa, y los 4 seres vivientes, verso 8, y los 24 ancianos se postraron delante ¿de quién? Del Cordero. O sea, cuando acá los 4 seres vivientes en el capítulo 7, donde dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Acá dice en el capítulo 5, verso 6, dice la palabra de Dios claramente. Y el versículo 6, 7 y el 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres, o sea, los mismos protagonistas o los mismos personajes, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del trono y adoraron a Dios. No, dice, se postraron delante del Cordero. ¿Qué tan difícil para entender esa verdad? Yo muchas veces me pregunté, Felipe, ¿tú crees que podrías tener un debate con un teólogo de los más famosos del mundo, los más eruditos y con memoria fotográfica que se conoce en la Biblia de memoria? Me he hecho la pregunta muchas veces, ¿tú crees que podrías tener un debate y destruirlos así, con la verdad? Y yo dije, pero si la verdad es tan evidente que cuando se postran delante del único trono, como está escrito en Apocalipsis capítulo 4, verso 2, y vi en el cielo un trono establecido y a uno sentado. O sea, pues el uno sentado es Dios. Y cuando te postras delante de Dios, ¿a quién está postrado? Al Cordero, que es el Dios que se sacrificó. Pero ¿cómo es posible que no le entiendan? Entonces, yo mismo me contesté y dije, no creo que haga un debate. O sea, porque yo les voy a decir la verdad en su cara y yo no soy mejor que Jesús. El Señor Jesús era la verdad andando y crujían sus dientes, lo escupieron, lo abofetearon, lo crucificaron. Si hubieran conocido la verdad, nunca hubieran crucificado al Rey de la Gloria, dice el Señor. Así que con esto los dejo. ¿Cuál es el título de esta enseñanza? Pues se van a enterar cuando la pongamos ahí en el video muy pronto. Bendiciones.